El príncipe de los 9 dolores. Por Lawrence Houseman. 8 pavas blancas bajaron a la puerta. Espera. Dijeron. Hermanita, espera. La cubrieron de plumas finas. Y no salió ninguna, cuando regresaron 9. Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina, que tenían un único hijo. Tan pronto como nació, su madre lo entregó a la esposa del guardabosques para que lo cuidara. Porque ella misma tenía que usar su corona todo el día y no tenía tiempo para amamantarlo. La esposa del guardabosques acababa de dar a luz a una pequeña hija. Pero amaba a ambos niños por igual y los criaba juntos como a gemelos. Una noche la reina tuvo un sueño en el que la mitad de su cabello se volvió gris. Soñó que veía al príncipe, su hijo de 20 años, yaciendo muerto con una herida en el lugar del corazón. Y cerca de él estaba su hermana adoptiva, con una corona real en la cabeza, y el corazón de él sangrando entre sus manos. A la mañana siguiente, la reina envió apresuradamente a buscar al hada de la familia y le contó el sueño. El hada dijo, esto solo puede tener un significado, y es malo. Hay algún peligro que amenaza la vida de su hijo en su 20º año, y su hermana adoptiva será la causa del mismo. Además, parece que ella se convertirá en reina. Pero déjamela a mí y evitaré la mala suerte. Porque el sueño que viene antes muestra que las parcas quieren que él sea salvo. La reina dijo. Haz lo que sea. Solo que no destruyáis a la hija de la esposa del guardabosques, porque, al menos hasta ahora, ella no ha hecho nada malo. Que solo la lleven a un lugar seguro y la aseguren, y la traten bien. No permitiré que la felicidad de mi hijo surja de la tumba de otro. El hada dijo. Nada es tan seguro como una tumba cuando las parcas están cerca. Aún así, creo que puedo hacer que todo sea bastante seguro dentro de lo razonable, y dejarte una conciencia limpia y tranquila. El principito, y la hija del guardabosques crecieron juntos hasta el año de edad. Entonces, un día, cuando su nodriza vino a buscarlos, encontraron al príncipe, pero su hermana adoptiva se había perdido. Y aunque la búsqueda de ella fue larga, nunca más se le volvió a ver, ni se pudo encontrar ningún rastro de ella. El bebé príncipe suspiraba, y estaba tan apenado por su pérdida que por un tiempo temieron que fuera a morir. Pero su madre adoptiva, a pesar de su dolor por la desaparición de su propia hija, lo cuidó tan bien, y lo amó tanto que después de un tiempo recuperó sus fuerzas. Luego la mujer del guardabosques dio a luz a otra hija, como para consolarse de la pérdida de la primera. Pero la misma noche en que nació la niña, la reina volvió a tener el mismo sueño. Soñó que veía a su hijo muerto a los 20 años. Y allí estaba la herida en su pecho, y la hija del guardabosques estaba parada con su corazón en la mano y una corona real sobre su cabeza. El cabello de la pobre reina se había vuelto completamente blanco cuando volvió a llamar al hada de la familia, y le contó cómo el sueño se había repetido. El hada le dio el mismo consejo que antes, calmando sus temores y asegurándole que, por muy persistentes que fueran las parcas en amenazar la vida del príncipe, al final todo debería salir bien. Antes de que transcurriera otro año, la segunda de las hijas del guardabosques había desaparecido. Y el príncipe y su madre adoptiva lloraron enfermamente por una pérdida que se había renovado tan cruelmente. La reina, viendo cuán grandes eran el dolor y el amor que el príncipe sentía por sus hermanas adoptivas, comenzó a dudar en su corazón, y a decir: ¿qué he hecho?
¿He salvado la vida de mi hijo quitándole el corazón? Ahora todos los años ocurría lo mismo. La esposa del guardabosques daba a luz a una hija, y la reina tenía en la misma noche el mismo sueño espantoso sobre el destino que amenazaba a su hijo de 20 años. Y después vendría el hada de la familia, y un día la hija de la esposa del forestal desaparecería, y no se volvería a saber de ella. Por fin, cuando la esposa del guardabosques había tenido 9 hijas en total, y las había perdido cuando tenían solo 1 año de edad, la reina cayó gravemente enferma. Cada día se debilitaba más, y el principito vino, y se sentó a su lado, tomándole la mano y mirándola con cara de tristeza. Por fin, una noche, justamente 1 año después de la desaparición de la última de las hijas del guardabosques, se despertó de repente, extendiendo los brazos, y llorando. «¡Oh, hada!», gritó. «El sueño, el sueño». Y cubriéndose el rostro con las manos, murió. El principito tenía ya más de 10 años, y era el más triste de los mortales. Dijo que había 9 dolores escondidos en su corazón, de los cuales no podía deshacerse. Y que por la noche, cuando todos los pájaros iban a dormir a sus casas, oía gritos de lamento y dolor. Pero no sabía si procedían de muy lejos, o de su propio corazón. Sin embargo, creció esbelto, y saludable, y tenía tanta gracia, y ternura en su naturaleza que todos los que lo veían lo amaban. Su madre adoptiva, cuando él le hablaba de sus 9 penas, trataba de consolarlo llamándole sus propias 9 alegrías. Y, de hecho, él era toda la alegría que le quedaba en la vida. Cuando el príncipe se acercaba a los 20 años, el rey, su padre, sintió que él mismo se estaba volviendo viejo, y cansado de la vida. «No viviré mucho más», pensó. «Muy pronto mi hijo se quedará solo en el mundo. Por lo tanto, es justo que ahora sepa del peligro que se avecina, y que amenaza su vida». Porque hasta entonces el príncipe no había sabido nada. Todo se había mantenido en secreto entre la reina, el rey y el hada de la familia. El viejo rey conocía los 9 dolores del príncipe, y a menudo intentaba creer que eran una casualidad, y que no tenían nada que ver con el secreto que se encontraba en la raíz de la vida de su hijo. Pero ahora temía cada vez más contarle al príncipe la historia de esos 9 sueños. No fuera a ser que el conocimiento sirviera como punto culminante de sus penas, y le rompiera por completo el corazón. Sin embargo, había tanto peligro en no contarlo que, finalmente llamó al príncipe junto a su cama, con la intención de contárselo todo. El rey se había cansado tanto de ansiedad y dolor al pensar en el asunto, que ahora contarlo todo era el único medio de salvar su vida. El príncipe se acercó, se arrodilló, y apoyó la cabeza en la almohada de su padre. Y el rey le susurró al oído la historia de los sueños, y de cómo por él habían desaparecido todas las hermanas adoptivas del príncipe. Antes de terminar su relato, ya no podía soportar mirar el rostro de su hijo, sino que cerró los ojos, y con largos silencios entre ellos, habló como quien reza. Cuando terminó, se quedó inmóvil, y el príncipe le besó los párpados cerrados y salió silenciosamente de la habitación. «Ahora lo sé», se dijo. «Ahora por fin». Y atravesó el bosque, y llamó a la puerta de su madre adoptiva. Otra madre, le dijo, «Dame un beso por cada una de mis hermanas, que ahora salgo al mundo a buscarlas, para deshacerme de las penas de mi corazón. Nunca podrán ser encontradas». Ella lloró, pero lo besó 9 veces. «Y esta», dijo,
era Mónica, esta era Ponica, y esta era Verónica, y así repasó todos los nombres. Pero ahora son solo nombres. Ella lloró mientras los soltaba. Siguió, y siguió, milla tras milla. ¿A dónde va usted, bello señor? Preguntó un viejo campesino en cuya cabaña buscó refugio el príncipe cuando llegó la noche del primer día de sus andanzas. En verdad, respondió el príncipe. No sé hasta dónde, ni a dónde debo ir. Pero tengo un dedo en el corazón, que sigue señalándome. Así que aquella noche se quedó allí, y al día siguiente siguió adelante. ¿A dónde vamos tan rápido? Preguntó un leñador cuando la segunda noche lo encontró en lo más espeso y solitario del bosque. Aquí la noche es tan oscura, y el camino tan peligroso, uno como tú no debe ir solo. No, no sé nada, dijo el príncipe, solo me siento como una veleta en un viento que sigue girándome a su voluntad. Después de muchos días llegó a un pequeño y largo valle rico en bosques y cursos de agua, pero ningún camino lo atravesaba. Parecía cada vez más el fin del mundo, un lugar desconocido u olvidado por sus antiguos habitantes. Justo al final del valle, donde el bosque se abría hacia el oeste en claras pendientes y hondonadas, vio ante él, bajas y cubiertas de maleza, los muros de una pequeña granja en ruinas. Allí, se dijo al verlo, puedo encontrar refugio para esta noche. Nunca antes me había sentido tan cansado ni con tanto dolor en el corazón. Al poco tiempo llegó a una pequeña puerta, y a un sendero sinuoso que conducía entre césped y árboles hasta la puerta de una casa antigua. La casa parecía como si alguna vez hubiera sido habitada, pero ahora no había señales de vida en ella. Abrió la puerta, y de repente se escuchó un fuerte susurro de plumas, y 9 pavas blancas se levantaron del suelo, y volaron por la ventana hacia el jardín. El príncipe registró toda la casa, y la encontró en ruinas. Los únicos signos de vida que se veían eran las plumas blancas que se elevaban, y volaban sobre el suelo. Afuera, el jardín se estaba ordenando en la oscuridad, y las pavas caminaban delicadamente por el césped, picoteando aquí y allá entre las briznas de hierba. Parecían adaptarse a la suave tristeza del lugar, que tenía un aire de pena que se había vuelto a gusto consigo mismo. El príncipe salió al jardín, y paseó entre los pájaros que caminaban silenciosamente. Pero no le hicieron caso. Llegaron recogiendo la comida entre sus propios pies, como si él no estuviera allí. El silencio se apoderó de todo el aire, y en la hendidura del valle el día llegó a su fin. Justo antes de que oscureciera, las 9 pavas blancas se reunieron al pie de un gran olmo, y alzando sus gargantas gimieron a coro. Su lamentable grito tocó el corazón del príncipe. ¿Dónde? Se preguntó. ¿He escuchado antes tanta tristeza? Entonces, todas a una, los pájaros saltaron ruidosamente hasta las ramas más bajas del olmo y se posaron. El príncipe volvió a la casa, para buscar algún rincón entre sus habitaciones medio en ruinas donde dormir. Pero allí el aire era pesado, y un desagradable olor a humedad salía del suelo, y de las paredes. Así que, como la noche era cálida, regresó al jardín, envolviéndose en su capa, se acostó bajo el árbol donde dormían las 9 pavas. Durante mucho tiempo intentó dormir, pero no podía, había mucho dolor y tristeza en su corazón. Poco después, cuando ya era medianoche, sobre su cabeza uno de los pájaros se removió, y revolvió todas sus plumas. Y oyó una voz suave que decía: Hermanas. ¿Están despiertas?
Todas las demás pavas levantaron la cabeza, y se volvieron hacia la que había hablado, diciendo: Sí, hermana, estamos despiertas. Entonces la primera volvió a decir: Nuestro hermano está aquí. Todas dijeron: Él es nuestro enemigo. Es por el que soportamos este dolor. Esta noche, dijo la primera, podremos ser todas libres. Ellas respondieron: Sí, todas podremos ser libres. ¿Quién bajará y le arrancará el corazón? Entonces seremos libres. Y la primera que habló dijo: Yo bajaré. No falles, hermana. Dijeron todos los demás: Porque si fallas, no podrás hablar más con nosotros. La primera pava respondió: No temáis que fracase. Y empezó a bajar por las largas ramas del olmo. El príncipe que yacía abajo escuchó todo lo que se dijo. Ah, pobres hermanas, pensó, por fin las he encontrado. Y todos estos dolores os han sido causados por mí. Y se desató el jubón, y abrió su chaleco, dejando al descubierto su pecho para que viniera la pava, y le picoteara el corazón. Él yacía inmóvil con los ojos cerrados, y cuando llegó al suelo, la pava lo encontró allí tendido, como si pareciera profundamente dormido, con su blanco pecho desnudo para el golpe de su pico. Entonces le pareció tan hermoso, y tan gentil en su juventud, que ella tuvo piedad de él. Se quedó llorando a su lado, y apoyando su cabeza contra la de él, susurró: Oh, hermano, una vez yacimos juntos como niños, y fuimos amamantados en el mismo pecho. ¿Cómo puedo arrancarte el corazón? Luego volvió silenciosamente al árbol, y se agachó de nuevo junto a sus compañeras. Le dijeron ellas: Nuestro minuto de medianoche casi ha pasado. ¿Hay sangre en tu pico? ¿Tienes el corazón de nuestro hermano para nosotras? Pero la otra nunca respondió una palabra. Por la mañana, las pavas bajaron ruidosamente de los olmos, y fueron a buscar gordos capullos de clavel, y semillas de anémona entre los macizos de flores del jardín. Ante el príncipe no mostraron ningún signo de odio ni de miedo, sino que iban y venían descuidadamente, picoteando el suelo a su alrededor. Solo una vino con la cabeza, y las alas caídas, y se lustró ante sus caricias, y el príncipe, inclinándose, le susurró al oído: Oh, hermana, ¿por qué no me arrancaste el corazón? Por la noche, como antes, las pavas gritaban a coro mientras subían al olmo. Y vino el príncipe, se envolvió en su manto y se acostó al pie de él para mirar. A medianoche las 8 pavas levantaron la cabeza, y dijeron: Hermana, ¿por qué fallaste anoche? Pero su hermana no les dijo ni una palabra. Pobre de nosotras, dijeron. Ahora ella ha fallado, a menos que una de nosotros tenga éxito, nunca más le escucharemos hablar con su voz humana. ¿Por qué lloras tanto? Dijeron nuevamente, ahora que la liberación está tan cerca. Porque, la pobre pava se estremeció de llanto, y sus lágrimas cayeron en fuertes gotas sobre el suelo. Entonces la siguiente hermana dijo: Bajaré. Él está dormido. Tengan la seguridad de que no fallaré. Entonces ella bajó suavemente del árbol, y el príncipe se abrió la camisa, y dejó al descubierto su pecho para que ella viniera y le sacara el corazón. Al momento estuvo a su lado, y cuando lo vio, también ella se compadeció de él por la juventud, y la bondad de su rostro. Y una vez cerró los ojos, y levantó la cabeza para recibir el golpe.
Pero entonces se apoderó de ella la debilidad, y apoyó suavemente su cabeza sobre su corazón y dijo: Una vez el pecho que me daba leche también te dio leche a ti. Eras hermano de mi hermana, y ella te perdonó. ¿Cómo puedo arrancarte el corazón? Y dicho esto, volvió silenciosamente al árbol, y se agachó de nuevo entre sus hermanas. Le dijeron: ¿Tienes sangre en el pico? ¿Su corazón es nuestro? Pero ella no les respondió ninguna palabra. Al día siguiente, las dos hermanas, que por la traición de su corazón se habían quedado mudas, seguían al príncipe a todas partes, y alargaban la cabeza para recibir sus caricias. Pero las demás iban, y venían con indiferencia, sin preocuparse más que de la comida. Porque hasta la medianoche sus corazones humanos estuvieron dormidos. Solo que ahora las dos hermanas que habían regalado sus voces habían recuperado sus corazones humanos para siempre. Esa noche pasó lo mismo que antes. Hermanas, dijo la menor, esta noche bajaré, ya que las dos mayores han fracasado. Mi error está más fresco en mi corazón que el de ellas. Asegúrate de que no falles. Entonces la pava más joven bajó del árbol, y el príncipe dejó su corazón al descubierto para su pico. Pero el pájaro no encontró la voluntad de picotearlo. Y así fue la noche siguiente, y la siguiente, hasta que pasaron 8 noches. Así que al final solo quedó una pava. A medianoche levantó la cabeza, y dijo: Hermanas, ¿están despiertas? Todas se volvieron, y la miraron llorar, pero no pudieron decir palabra. Luego dijo: Todas habéis fracasado, todas lo habéis intentado menos yo. Ahora, si fallo, permaneceremos mudas, y cautivas para siempre, más destrozadas por la pérdida del último don de la palabra que al principio. Pero os digo, queridas hermanas, que no fallaré. Porque la felicidad de todas ustedes ahora depende de mí. Luego descendió silenciosamente del árbol. Y una por una fueron todas tras ella, y llorando, para ver cuál sería el fin. Se quedaron a cierta distancia, mirando con la cabeza vuelta hacia arriba, y sus pobres gargantas comenzaron a recuperar el deseo de llorar cuando la pequeña pava, la última de las hermanas, llegó y se paró junto al príncipe. Entonces ella también lo miró a la cara, y vio el pecho blanco desnudo para su pico. Y el amor por él llegó hasta lo más profundo de su corazón. Y ella intentó, y trató de cerrar los ojos y dar el golpe, pero no pudo. Tembló y suspiró, y se volvió para mirar a sus hermanas, donde todas estaban llorando juntas en silencio. Lo han perdonado, se dijo. ¿Por qué yo no? Pero el príncipe, al ver que ella también estaba a punto de fracasar como las demás, se volvió, y dijo, como en sueños: Ven, ven, pequeña pava, y sácame el corazón. Entonces ella se volvió hacia él, apoyó la cabeza sobre su corazón, y lloró más tristemente que todas ellas. Luego dijo: Tienes 8 hermanas y una madre que llora por el regreso de sus hijas. Sin embargo, ella seguía pensando que él estaba soñando, y que solo hablaba en sueños. Las otras pavas no se acercaron, sino que se quedaron llorando en silencio. Ella lo miró, y él a ella. ¡Oh!, gritó. Tengo un corazón malvado para permitir que uno se interponga en el camino de 9. Luego levantó el cuello, y lloró lamentablemente con su voz de pavor real, deseando que el príncipe despertara, la viera y así escapar. Y ante eso todas las demás pavas alzaron la cabeza, y se lamentaron con ella.
Pero el príncipe no se volvió, ni levantó un dedo, ni emitió ningún sonido. Luego respiró hondo, y cerró los ojos rápidamente. Deja ir a mis hermanas, pero déjame ser como soy. Ella lloró. Y dicho esto, se agachó, y le sacó el corazón. Todas sus hermanas chillaron cuando sus formas humanas regresaron a ellas. Oh, hermana. Oh, hermanita malvada. Ellas lloraron. ¿Qué has hecho? La pequeña pava blanca se agachó junto al príncipe muerto. Lo amaba más que a todas ustedes. Trató de decir, pero ella solo levantó la cabeza, y gimió una y otra vez el grito del pavor real. El corazón del príncipe latía a sus pies, tan contento de librarse de sus 9 penas, que la mera alegría le hacía vivir, aunque el resto del cuerpo yacía frío. La pava se inclinó sobre el pecho del príncipe, y allí gimió sin cesar. Luego, de repente, perforando con su pico su propio pecho, sacó su propio corazón vivo y lo puso en el lugar donde había estado el suyo. Y al hacerlo, la herida donde le había traspasado se cerró, y sanó. Y su corazón estaba, por así decirlo, enterrado en el pecho del príncipe. En su agonía de muerte podía sentirlo allí, su propio corazón saltando dentro de su pecho de alegría. El príncipe, que parecía muerto, se sonrojó de pies a cabeza cuando el calor de la vida volvió a él. Con un profundo suspiro se despertó, y encontró a la pequeña pava blanca yaciendo como muerta entre sus brazos. Luego él sonrió suavemente y se levantó. Su bondad lo hacía sabio, y tomando su propio corazón aún palpitante lo puso en el lugar del de ella. Al primer latido dentro de su pecho, la pava se transformó como lo habían sido todas sus hermanas, y su propia forma humana volvió a ella. Y el dolor, y la herida en su pecho sanaron juntos. De modo que ella se levantó viva, y sana en los brazos del príncipe. Querido corazón, dijo. Id, querido, querido corazón, dijo ella. Pero ya sea que hablaran de sus propios corazones, o de el uno del otro, ¿quién puede saberlo? Porque era lo que ellos mismos no sabían. Entonces todo fue tal abrazo, y felicidad que está fuera del alcance, de la lengua, o la pluma pueda describirlo. Porque verdaderamente el príncipe y sus hermanas adoptivas se amaban mucho, y no podían poner límites a su actual felicidad. En cuanto al príncipe, y a la que le había arrancado el corazón, de ninguno de los dos se dijo con mayor verdad que habían perdido el corazón el uno por el otro. Ni jamás se había conocido en el mundo un amor que llevara consigo tal armonía como la de ellos. Y así sucedió todo según el sueño de la reina. La hija del guardabosques llevaba la corona real sobre su cabeza, y sostenía el corazón del príncipe en su mano. Mucho antes de morir, el viejo rey se sintió feliz porque el sueño que tanto había temido se había hecho realidad. Y la esposa del guardabosques fue feliz antes de morir. Y en cuanto al príncipe, su esposa y sus hermanas adoptivas, todas estaban bastante felices. Y ninguna de ellas está muerta todavía. Gracias por acompañarnos en la obra de El Príncipe de los 9 Dolores. Por Lawrence Hausman. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.